Hola de nuevo, mis gacelas de América. La gente que está al día en mis historias de Instagram se habrá dado cuenta que desde hace ya algún tiempo, prácticamente desde que empezamos la cuarentena, se me ha dado por escribir una serie de historias de mi vida en este cuadernito de aquí. Lo estoy haciendo porque es algo que me está resultando sumamente terapéutico. Trato de ponerme en contacto con historias que han sucedido hace ya bastante tiempo cuando estudiaba en Europa y me está gustando muchísimo ponerme en contacto, reencontrarme con esas historias y verlas desde la perspectiva del día de hoy. A mí me está ayudando un montón, me estoy divirtiendo un montón y los invito a ustedes a hacer lo mismo. Hice una encuesta en mi Instagram preguntándoles si les gustaría que les cuente algunas de esas historias. La verdad que mi intención era hacerlo cuando terminase la cuarentena, pero he decidido empezar ahorita a hacerlo porque me provocó. Hice la encuesta y muchos de ustedes me dijeron que lo haga, que les cuente una historia, así que me han dado el valor suficiente para hacerlo. Les voy a contar la historia que se titula Mi aventura frustrada en la comedia, así que aquí vamos. Desde chico siempre he creído que mi vocación es hacer reír. Conocí el escenario desde muy temprana edad cuando hice teatro en el Colegio de la Inmaculada. Cuando no estaba haciendo teatro, me entretenía especialmente contando historias a mis amigos y amigas y escuchando cómo se reían. Cuando contaba la historia y escuchaba las risas, a veces hasta sentía una especie de adrenalina que me impulsaba a tratar de hacer la historia más graciosa para que esas risas no parasen. Siendo hijo único, de chico, tuve que desarrollar cierto talento para trabajar con mi imaginación, ya que no tenía alguien de mi edad con quien jugar en casa. A veces tenía que jugar contra mí mismo. En algunos juegos, como por ejemplo en Monopolio, elegía dos fichas, una para mí y la otra también, y jugaba contra mí mismo para poder así matar el aburrimiento. Veía películas de comedia como Happy Gilmore y Billy Madison de Adam Sandler o Loco por Mary de Ben Stiller, y en vez de solamente reírme viendo lo que ellos hacían, me imaginaba que era yo el que algún día aparecería en una película así. Siento que pensé tanto en eso cada vez que veía una película de comedia que años más tarde tuve la suerte de hacer con tan solo 17 años mi primer personaje de comedia en el cine, al que hasta hoy recordamos con cariño como el gordito pajero de Mañana te cuento. Cuando se estrenó la película ya tenía todo listo para irme a estudiar a España. Entonces, con la película todavía en el cine, decidí seguir adelante con el plan en el que venía trabajando los 2 años previos. Gracias a esa decisión viví 8 años de aventuras alucinantes entre Oviedo, Maastricht y Londres. Todavía siento que esas aventuras servirán como materia prima para alimentar grandes historias. Siempre que estuve en Oviedo, desde mi 2º año, me preocupé por estar en el grupo de teatro de la universidad. Hicimos varias obras e inclusive actué una vez en el Teatro Filarmónica de Oviedo, uno de los escenarios más bonitos en los que me he parado. Eso y otras experiencias seguían manteniendo vivas mis ganas de ser actor de comedia. Cuando regresé a Perú, recién llegado de España, y mientras estaba aún en mi trabajo de oficina, creí que mi entrada a la comedia por la puerta grande sería haciendo stand-up comedy. Hacía ya algunos años que este estilo de comedia se había puesto muy de moda y me parecía una gran manera de poder vivir algún día del arte, ya que todo lo que necesitaba para poder hacerlo, según lo que yo veía, era un micrófono, un escenario y algo de público. Creí que podía jugar a eso solo y, confiado por mis años de experiencia jugando solo al Monopolio, decidí poner manos a la obra. Busqué en YouTube stand-up comedy en Perú. Me aparecieron unos videos de Cachín haciendo varios monólogos, como el que cuenta los diferentes tipos de silbidos o el que cuenta la primera vez que lo paró un tombo gringo y hace como Robocop. Me reí demasiado. Vi que iba por buen camino y en algún momento uno de los videos relacionados me llevó a ver que había gente de mi edad haciéndolo en Perú. Una noche, borracho, en Chacha, uno de los bares que frecuentaba en mi primer año en Perú, donde salía a juerguear todos los viernes religiosamente, vi a uno de los personajes que había visto en los videos de stand-up comedy. Era el Chato Guille Castañeda,
a quien abordé como si fuese mi amigo de toda la vida, sintiéndome autorizado por los videos que había visto y los copazos que llevaba encima. Le pedí entonces que me enseñase a hacer stand-up comedy. Semanas después, casi por casualidad, estaba sentado en una mesa redonda con otros proyectos de comediantes como yo. Una mezcla divertidamente extraña de actores, locutores de radio, youtubers, guionistas y yo. Durante 5 sábados que duró el curso, al que asistí resaqueado pero siempre puntual, nos enseñaron las reglas básicas de la comedia. Setup punch, regla de 3, personificaciones, comparaciones, callbacks y demás. El objetivo era que lográsemos escribir un monólogo de comedia de 10 minutos para mostrarlo a nuestros familiares y amigos. Esperaba sinceramente que ese monólogo de 10 minutos en ese curso de 5 semanas sería mi trampolín a una prometedora carrera como comediante. La ilusión duró hasta que me tuve que poner a escribir y me di cuenta lo difícil que se me hacía escribir comedia y aplicar las diferentes reglas que nos habían enseñado. Vamos, que cuando escribía, lo que escribía no daba risa. Entonces alcanzaba niveles de frustración rompedores de nudillos. Escribir se convertía así en una experiencia horrible, donde me hacía mucho daño físico y psicológico. Sin embargo, me había prometido a mí mismo que no iba a ser el único de la clase en no subir al escenario a presentar su monólogo. Decidí entonces escribir sobre uno de los temas que más me frustraban en ese momento: mis relaciones sexuales. Había llegado a Perú hace más de 6 meses y simplemente no habían existido. Eran las 9 de la noche, tenía que enviar el monólogo al día siguiente y no tenía nada después de haber estado más de 3 horas frente a la computadora intentando escribir sobre mis frustraciones sexuales. Solamente había conseguido repetirme a mí mismo de todas las maneras posibles: eres una cagada, no sirves, no das risa, eres aburridísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Es alucinante lo duros que podemos llegar a ser a veces con nosotros mismos. Decidí pedir ayuda. Debí buscar un psicólogo, pero llamé a Oriana Cicconi. En aquel entonces éramos como uña y mugre y todo el día estábamos juntos hueveando con amigos. Extraño mucho esas épocas. Habían personas que de vernos tanto tiempo juntos estaban convencidos que ella y yo nos íbamos a casar. Creo que lo mejor para ambos fue que eso nunca sucedió. La llamé desesperado. Cicconi, llevo horas tratando de escribir sobre que no cacho y no logro escribir nada que dé risa. Me estoy volviendo loco. Ay, Peláez, siempre tú tan relajado y optimista. Tranquilo, ven a mi casa que mi mamá y yo te vamos a ayudar. Ahí estaba yo, entonces, a las 10 de la noche de un día cualquiera, en casa de Oriana Cicconi y su madre, la gran Claudia Damert, tratando de convertir mis frustraciones sexuales en un monólogo de comedia que al menos llene un par de páginas. Después de 3 horas lo logramos y llegué a presentarlo. Era algo así como: hola, soy Peláez y no tengo sexo hace un culo de tiempo. Había una especie de charla motivacional con los condones, donde los condones y yo hablábamos, los sacaba, los veía mirándome, observándome, moviendo las cejitas, hablábamos y terminaban diciéndome algo así como: tranquilo, Peláez, nosotros te cubrimos. Me divertía mucho haciéndolo. La primera vez que lo hice fue muy feliz. Me sentí por primera vez comediante. Apenas me bajé del escenario ya quería hacerlo de nuevo. Inclusive me animé a crear un grupo con algunos amigos que hice en ese taller que se llamaba Stand Up de Miércoles. Sucedía los miércoles, muy creativos nosotros. Presentamos varios miércoles. A veces lo llenábamos, pero otras veces, cuando no iba gente, me iba a buscarla al Parque Kennedy, inspirado en mis épocas chambeando como jalador en el B12, el bar donde trabajé en España. El show siempre debe continuar. Ese año, curiosamente, mi cumpleaños cayó miércoles y decidí celebrarlo haciendo un show especial. Fue un gran cumpleaños. Sentía que finalmente estaba empezando a convertirme en comediante. Mi situación con las chicas empezó a cambiar. Encontré trabajo en la radio, encontré una vida estable en el mundo del entretenimiento, entre radio, animación de eventos y otros trabajos que me ayudaron a vivir tranquilo, y de pronto se me hacía raro y poco honesto estar en una relación y hacer un monólogo que hablaba de que no tiraba desde que había vuelto a Perú.
Por otro lado, sentía que debía ser mucho más cuidadoso con mi imagen y que hablar de sexo en los escenarios de repente no era lo mejor para cuidarla. Me quedé sin monólogo. Si quería ser comediante, debía pasar entonces nuevamente por el tedioso proceso de escribir. Lo intenté. Compré libros. Como es casi imposible encontrar libros de comedia en Perú, aprendí a comprarlos en Amazon. Algunos inclusive estaban en inglés, como este que tengo aquí. The Comedy Bible de Judy Carter. No tienen idea lo difícil que es aprender a escribir comedia en español utilizando libros en inglés, de verdad. Compré un montón de libros y siempre cuando llegaba la parte práctica me volvía loco y empezaba a frustrarme y me volvía loco. Fue un proceso muy duro. Traté de escribir sobre las cosas que me frustraban, tales como mi obsesión por el dinero, mi obsesión por compararme con la gente o como mi peor enemigo soy yo mismo. No lo logré. Me matriculé a nuevos talleres, compré cursos online, traté de escribir sobre cosas que me molestaban, tales como el tráfico, la gente que consigue mejores trabajos que yo con menos esfuerzo o los call centers. Tampoco lo logré. Pedí ayuda a mis amigos comediantes varias veces para que me ayuden a escribir y empecé a sentir que les hacía un daño. Algunos inclusive no me llamaron más y de verdad que los entiendo, no los juzgo. ¿Quién querría quedar con alguien que escribe algo y empieza a molestarse, volverse loco y hacerse daño psicológico? Desde luego yo no. Si recibiese una llamada tipo, habla Peláez, oye soy Peláez, mi hermanito, necesito un favor, ¿tú crees que me puedas ayudar a escribir mi siguiente monólogo? Yo encontraría 1000 maneras de decirme que no. Desde que acabó stand-up de miércoles, hace más de 4 años, no he vuelto a conseguir pararme en un escenario a hacer un monólogo de stand-up comedy. Desde entonces, no sé si habré hecho los suficientes programas de radio para que me recuerden como locutor. No sé si me habré parado a hacer mi monólogo las suficientes veces para ser considerado comediante, o si me habré parado lo suficiente en un escenario para ser considerado actor de teatro, o si habré hecho las películas suficientes para que consideren que soy un actor de cine. A veces me importa demasiado y otras no me importa una mierda. Depende normalmente de mi estado de ánimo. Lo único que puedo asegurarles de corazón es que hasta el día de hoy sigo buscando y a veces encontrando formas de vivir haciendo cosas que me divierten sin hacerle daño a nadie, y eso me hace sentir satisfecho y en paz. Y así seguiré intentando vivir a mi manera para poder seguir imaginando o escuchando sus risas hasta que termine la gran función, se apaguen las luces del show y se cierre el tablero de Monopolio. Esa fue la historia, mis queridas gacelas de América. Sé que es un poco larga, pero no me provocaba cortar ninguna parte. Escríbanme en los comentarios si les gustó y de repente me animo a contar otra. Les mando un fuerte abrazo, quédense en casa y espero que nos veamos pronto. Hasta la próxima, mis gacelas de América.